Muy buena tarde a todos. Bienvenidos una vez más a este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Roberto Torres Cisneros. Él es cirujano general, especialista en cirugía del aparato digestivo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Él es autor del libro Enfermedades de la vesícula y la vía biliar. También autor y editor del libro Enfermedad por reflujo gastroesofágico y hernia hiatal de la editorial McGraw-Hill en mayo del 2016. Fue presidente fundador del Colegio de Especialistas en Cirugía General de la Ciudad de México y Área Metropolitana, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y actualmente es director ejecutivo de la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General, ACE. Doctor Torres, bienvenido. Le damos los micrófonos para que demos inicio con la sesión. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar con ustedes. Muchísimas gracias a Jessica por la invitación. Ya me hicieron el favor de presentarme y vamos a dar el tema de causa y consecuencia de suspender la cirugía electiva durante la pandemia de COVID-19. No tengo nada de intereses que comentar. Trabajo en una forma particular, no tengo intereses en ningún sentido. Vamos a revisar un poquito lo del tema. Durante este año, hasta octubre de este año, fui presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y me tocó presidir todos los cambios en relación a la pandemia. Y empezamos desde marzo, los primeros días de marzo, a notar los cambios y a hacer los cambios necesarios. Y alguna de las primeras pláticas que tuvimos fue esta, en donde mencionábamos en marzo y abril que hasta que un 70% de la población tenga contacto con el virus SARS-CoV-2, ya sea por enfermedad o por vacuna, tenemos que estar pensando primero en la seguridad del paciente y dos, en la seguridad de los cirujanos y del equipo quirúrgico, que es también nuestra prioridad. Por lo tanto, a partir de marzo cambió la prioridad y la programación de las cirugías electivas. ¿Por qué los cirujanos dejamos de operar de un momento a otro? Y esto vino de este artículo, vino el 24 de marzo del 2020 de Italia, en donde en el quirófano, si un paciente tiene COVID-19, incluso si no muestra síntomas, la combinación de herramientas, tanto eléctricas como la salpicadura de sangre de alta velocidad, o sea, cualquier procedimiento que produzca aerosoles, al igual que los sistemas de ventilación, pueden producir un túnel en donde convierten a los quirófanos en un centro, un viento viral. La cantidad de personas que se empezaron a contaminar del sector salud fueron muy importantes. En España se calcula que un 15% de los contagiados son del sector salud. En Italia el 8%, en China el 4%, en Estados Unidos alrededor del 2%. En global se calcula, o se calculaba hasta hace unos 2 o 3 meses, que existían alrededor de 22,000 personas del sector salud contagiados por el coronavirus. Desafortunadamente en México la cantidad de personal del sector salud que se ha contagiado es muy alto, cuando menos 1,700 que han finado, que han fallecido desafortunadamente por culpa del virus. ¿Qué sabíamos en abril del 2020 sobre cirugía y COVID? Sabíamos que todos tarde o temprano íbamos a operar pacientes con COVID positivo, lo quisiéramos o no lo quisiéramos, y esto era algo que no era fácil de detectar en qué momento. El virus en aquel entonces era detectable en expectoración, en vías respiratorias superiores, saliva, en sangre, en intestino, en heces. El periodo de incubación que dura alrededor de 14 días, y esto ya lo sabíamos desde abril del 2020. No se ha detectado y aún todavía no se detecta en tejidos blandos. Y lo que
Primero notamos desde marzo, a partir de estos artículos que salieron en Italia, en donde un gran número de trabajadores de la salud se estaban contaminando. Lo primero que se notó es que un adecuado equipo de protección personal es crítico y es elemental, y esto es lo que hace que disminuya la cantidad de contagios. Por lo tanto, el equipo de protección personal es crítico, aunque no sea fácil su utilización. Estos artículos también salieron por ahí de marzo o abril, en donde el equipo quirúrgico está en alto riesgo de una exposición viral y por lo tanto es importante escoger en una forma efectiva el equipo de protección personal contra los aerosoles. Hay que asumir que todo el quirófano o todo el área puede estar contaminada. Hay que asumir que cualquier paciente que llegue al quirófano puede ser, está potencialmente infectado o COVID o del SARS-CoV-2 y por lo tanto hay que utilizar todo este equipo de protección. Si los equipos quirúrgicos no están adecuadamente protegidos contra la transmisión del virus durante el brote de COVID-19, la capacidad de nuestros sistemas de salud para proporcionar la atención necesaria tarde o temprano puede colapsar a medida que los médicos se vean obligados a ponerse en cuarentena, cosa que ha estado sucediendo tarde o temprano. El riesgo durante la cirugía de contraer el SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19 es cuando se generan los procedimientos de generación de aerosoles, especialmente durante la intubación, la extubación, durante los procedimientos de endoscopía o broncoscopía, o cuando estamos operando con cirugía intestinal como resecciones intestinales o pulmonares. Y se ha mencionado mucho sobre el uso de aerosoles que pues, se producen con el bisturí ultrasónico o con el electrocauterio, ya que se veía que había virus, otro tipo de virus como el de la hepatitis B, que se pueden producir, se pueden encontrar en el humo del quirófano. Y hay procedimientos que son muy difusores de aerosoles o súper de difusión, como es la traqueotomía o los procedimientos en la base del cráneo o los procedimientos orofaringio. Y por lo tanto, los otorrinos, laringólogos empezaron a tener algunos problemas y algunas formas de prevenirse y protegerse. También la participación de los residentes y la participación de los alumnos de medicina en los quirófanos aumentan los riesgos para los mismos alumnos y para todo el personal que estamos en quirófano. Cuando encontramos un paciente en urgencias y que vamos a llevar a cirugía, tenemos que estar conscientes que el paciente es potencialmente portador del SARS-CoV-2 y por lo tanto de COVID. Y es en este artículo publicado también en los primeros días, a marzo, abril de este año, en donde se encontraron 34 pacientes en periodo de incubación que fueron llevados a cirugía electiva por cualquier otra razón. El 44% de ellos ingresó a la unidad de terapia intensiva con un 20.5% de mortalidad, que es muy alta, y esto varía de acuerdo al tipo de cirugía que estaba realizando. Y esto lo empezamos a saber desde marzo o abril, y por lo tanto había que suspender todo lo que era cirugía electiva. Sabemos que el virus sobrevive de forma diferente en diferentes superficies. En la piel puede estar solamente unos minutos y en diferentes superficies puede durar hasta 6 o 9 días en las superficies plásticas. Lo que es importante, sobre todo para los quirófanos, es que este virus puede permanecer en el aire en espacios cerrados alrededor de 45 minutos en caso de que no exista una ventilación adecuada. Y esto, como ya dijimos, convierte al quirófano en un verdadero laboratorio viral en donde los virus pueden estar circulando y recirculando en una forma constante. Por lo tanto, insistimos en el equipo de protección personal contra los aerosoles como una medida de protección siempre que entramos al quirófano. No solamente existe este virus que va a estar en el aire durante 45 minutos,
sino la contaminación que podemos tener tanto en los pasillos del hospital, como en el quirófano, como en los cuartos, en donde sabemos que el virus puede llegar hasta 6 metros de distancia en una persona que está infectada. Y el cirujano ante el virus y esta enfermedad debe tener varias maneras de protegerse. Cuando se van rompiendo todas estas barreras, pues esto puede ser suficiente para que nos podamos contaminar. Hay que prevenir la producción de aerosoles, hay que disminuir el personal en el quirófano, hay que tener un equipo de protección personal eficiente y más sofisticado cada vez. Tenemos que tener dentro de los quirófanos filtros EPA. Hay que realizar pruebas a los pacientes que vamos a llevar a quirófano, y esto es básicamente PCR en forma preoperatoria. El tipo de contaminación va a depender del tipo de procedimiento que se esté realizando y la duración que tengamos de exposición al virus. Y obviamente si el quirófano no tiene la ventilación adecuada, entonces esto es mucho más complicado. Vamos a hablar un poquito de las curvas que nos faltaban o nos faltan. Lo que es la primera oleada, que se ha convertido ahora en la segunda oleada con una disminución muy baja, y prácticamente seguimos todavía entre la primera y segunda oleada. Nos habla sobre la mortalidad y la morbilidad inmediata en los pacientes COVID. En la segunda oleada, los pacientes urgentes no COVID que fueron demorados por restricciones o por restricciones de los recursos. La tercera oleada, que es el impacto de la interrupción de la atención de las enfermedades crónicas. Y la cuarta oleada, que es el síndrome de estrés postraumático o burnout, el cansancio de los médicos y del personal de salud, de estar atendiendo durante tantos meses de marzo para acá a los pacientes con COVID. Y esto implica además la crisis económica que existe y que ha generado esta pandemia. Sabemos que en los primeros 3 meses de la pandemia, alrededor de 184,000 cirugías selectivas fueron canceladas solamente en México. Si a esto agregamos que la curva pues no ha sido como tal, sino ha sido muy diferente, en donde casi no hemos tenido un descanso. Esto ha producido que esta es una publicación de esta semana en donde hay un exceso de mortalidad por diferentes causas y dependiendo de las entidades de México, en donde la cantidad o el exceso de mortalidad es muy marcado, especialmente en los hombres. Y esto coincide con las semanas epidemiológicas, en donde se ve cómo sube y baja la semana epidemiológica y cómo sube y baja el exceso de mortalidad. Como ya lo dijimos, este exceso de mortalidad se da principalmente en hombres y se calcula este exceso de mortalidad en 203,231 personas en exceso de mortalidad en relación a los 3 últimos años pasados, o previos a este 2020. Perdón, vamos a retomar la plática. Ok. Sabemos que, y este es un artículo publicado en 2019, en febrero del 2019, que a nivel mundial se realizan alrededor de 313 millones de procedimientos quirúrgicos cada año. Desafortunadamente poco se sabe sobre la calidad quirúrgica global. Solamente en 29 países se llevan unos registros postoperatorios que son confiables. En México es difícil hacer este tipo de registros. En la Asociación Mexicana de Cirugía General empezamos a hacer este tipo de registros y bueno, tenemos una muestra pequeña,
pero ya nos empezamos a llevar algunos registros postoperatorios. Sabemos que por complicaciones postoperatorias, si esto no se llevaba a cabo, y esto es antes de la pandemia, la mortalidad postoperatoria era de 4.2 millones de personas a los 30 días de la cirugía, antes de la pandemia, y se calculaba que la mortalidad iba a llegar a 6.1 millones de personas. Insisto, esto es antes de pandemia. La mortalidad en pacientes con COVID perioperatorio se calcula mucho más alto, y la mortalidad en este estudio, en donde se estudiaron alrededor de 1.200 pacientes, 1.200, 1.300 pacientes, en donde se vio la mortalidad y complicaciones pulmonares en los pacientes sometidos a cirugía con infección perioperatoria de SARS-CoV-2. Este es un estudio internacional en donde se observó que existía un 24% de mortalidad a los 30 días, con un 51% de complicaciones pulmonares en el postoperatorio. Y esto es principalmente en hombres, en mayores de 70 años, en los que se determinó un ASA grado 3 o 4, en aquellos con enfermedad oncológica o con diagnóstico de cáncer, en aquellos en donde se hizo cirugía urgente o cirugía mayor. Y aquí está gráficamente cómo se presenta principalmente en hombres mayores de 70 años. Por lo tanto, la cirugía electiva fue cancelada no solamente en México, sino en todo el mundo. Y esto es un ejemplo de un hospital en Houston, en donde el Hospital Metodista lleva semanalmente sus registros del cuarto de cirugía, y donde se observa un 75% de los procedimientos cancelados durante el pico de la pandemia o el pico de la cuarentena. Y se calcula que se habían cancelado entre el 75-80% de los procedimientos durante ese pico. Y entonces se han calculado algunos criterios para regresar a la cirugía electiva. Esto es, se clasifican los que son de baja urgencia, los que son de alta urgencia. Son los procedimientos no invasivos como los radiológicos, los procedimientos de cirugía ambulatoria, que son, o las biopsias, y los procedimientos de alto riesgo, como en donde se tiene que utilizar equipo de protección personal, especialmente en endoscopías y colonoscopías, en pacientes oncológicos, en cirugía cardiovascular, en neurocirugía, en cirugía médicamente necesaria y que no puede esperar estos 3 meses. En la Asociación Mexicana de Cirugía publicamos esta encuesta en donde obtuvimos alrededor de 700 y pico de cirujanos de diferentes especialidades, aunque casi todos ellos de cirugía general, y les hicimos diferentes preguntas. Aquí estoy presentando algunas de ellas. ¿En qué hospital realiza su cirugía electiva? Y, okay. En su hospital se realiza cirugía electiva durante la pandemia, y hasta casi un 55% contestó que no se estaba realizando cirugía electiva, y casi un 40 y tantos por ciento dijo que sí se estaba realizando cirugía electiva aún durante la pandemia y durante la cuarentena. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico que se realiza con mayor frecuencia en cirugía convencional? Y obviamente la apendicectomía es la más frecuente, y después la colestectomía, y otras como la cirugía de trauma, la parotomía exploradora. Antes de realizar algún procedimiento electivo, se realiza estudios de PCR. En el casi 80 y tantos por ciento de los hospitales se contestó que no se realiza el PCR en una forma electiva. Y preguntamos también cuál es la cirugía que se realiza con mayor frecuencia. Más bien, ¿cuál cirugía se realiza con mayor frecuencia? Y solamente la cirugía
de urgencia es la que estaba realizando hasta en el 50% de los casos. Cuando preguntamos sobre la sala de operaciones si estaba aislada, en 40% aproximadamente, 41% contestó que sí estaban aisladas las salas de operaciones y un 58% contestó que no estaban aisladas las salas de operaciones para pacientes con COVID-19. Cuenta con sección especial para pacientes COVID-19 dentro de su hospital. El 80% contestó que sí y el 20% contestó que no. Ya en estudios internacionales, y esta es una gráfica que me enviaron hoy, en donde se ve el tipo de cirugía electiva que fue cancelado. Hay algunas que son predominantes, la cirugía de cabeza y cuello, la cirugía de ortopedia, que fue la mayormente cancelada, y la cirugía gastrointestinal son las que fueron en cirugía electiva más canceladas durante los 3 primeros meses. El 90% de las cirugías canceladas por COVID-19 fue de cirugía benigna y en su mayoría fue de ortopedia, pero ya vimos que fue de todas las especialidades. La lista de espera se ampliará aún más a medida que aparezcan nuevos casos. Es probable que se mantenga la capacidad de cirugía electiva más baja ahora que antes de la pandemia, y esto debido a las precauciones y preparativos que tenemos que tener para las segundas y terceras y cuartas olas que vamos a llevar. Y por lo tanto será necesario llevar protocolos para mitigar las consecuencias en esos pacientes en donde la cirugía electiva es necesaria. Este es de los últimos artículos que ha publicado Global Surgery en la revista Lancet, en donde habla sobre la necesidad de llevar a los pacientes en una forma separada, los pacientes con COVID-19 y los pacientes a los que les va a hacer la cirugía electiva. Cuando se llevan a los pacientes dentro de hospitales en donde son unidades en donde no hay rutas libres para el COVID-19, la cantidad de personas que se pueden contaminar es de 8.2% contra el 3.9% cuando hay zonas libres de COVID-19. Esto es en zonas de alto nivel de contaminación y estos en zonas de bajo nivel de contaminación con el 3.1%. Y la cantidad de complicaciones pulmonares es de 6.4%, que es bastante alta en pacientes que fueron sometidos a cirugía curativa de cáncer. Por lo tanto, las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Cirugía en cirugía electiva fue diferir toda la cirugía electiva, ¿sí? Hasta que no fuera necesario. Y había que definir cuál era la cirugía electiva, y esto nos basamos en la definición del Colegio Americano de Cirujanos, en donde lo define como cualquier operación que pueda diferirse hasta 3 meses sin comprometer los resultados, y cualquier operación que un cirujano y un paciente sientan que juntos, sientan los dos, que puedan posponerse durante los 3 meses. Y finalmente se han establecido guías de regreso para regresar a la cirugía electiva. Y esto habla sobre que debe existir una reducción sostenida en el número de nuevos casos en la zona. Debe existir protocolos bien establecidos para la selección y el regreso a la cirugía electiva. Debemos de tener recursos materiales y humanos adecuados. No debemos de comprometer la seguridad tanto de los pacientes como del personal. Y tenemos que priorizar procedimientos y pacientes. Algunas consideraciones son importantes a raíz de este artículo de COVID Surge, donde la mortalidad es alta, cuando menos de 24%, y las complicaciones pulmonares pueden ser altas hasta de un 51%, cuando el paciente que es llevado a cirugía electiva contrae en el perioperatorio antes, durante o después en la enfermedad por COVID. La cirugía electiva asociada a riesgo es sustancialmente mayor el riesgo, hasta un 19% de mortalidad, sobre todo en hombres mayores de 70 años en cirugía mayor electiva.
y aumenta el riesgo para todos en comparación a la época pre-COVID, y por lo tanto es importante adecuar los protocolos individuales para cada hospital. Hay factores para el retorno a la cirugía y esto los vamos a ir desglosando uno a uno. Uno es el momento para la reapertura de la cirugía electiva. El momento en el que un país, un estado, una región o una institución hospitalaria puede retomar la cirugía no esencial o cirugía electiva será el momento adecuado en donde exista una reducción sostenida de la tasa de casos nuevos por COVID-19 en el área geográfica durante al menos 14 días. Y esto es lo ideal, la forma ideal. El hospital debe contar además con el número apropiado de unidades, cuidados intensivos, unidades de camas no de terapia intensiva y sobre todo con suficiente equipo de protección personal que sea de calidad, además de los ventiladores y el personal capacitado. Se requieren protocolos adecuados y que son muy personales para cada hospital, y cada hospital tiene que llevar sus propios protocolos y dependerá de la ocupación de camas y pacientes con COVID en cada hospital, y hay que reiniciar la cirugía electiva en forma progresiva. El número 2 es importante, hay que aislar las instalaciones para tratamiento de COVID-19 y a los pacientes en donde se va a hacer cirugía electiva en una forma separada. Hay que aislar a los COVID-free, como lo mencionan en inglés, o libres de COVID, libres de contaminación. Si el número de pacientes sigue excediendo las capacidades y recursos, pues no podemos llevar a la cirugía electiva. Por lo tanto, es muy importante en este segundo punto que las rutas de circulación en pacientes y personal deben estar libres de virus para poder llevar a los pacientes a cirugía electiva. Este artículo es también muy reciente, en octubre del 2020, en donde el 27% de los pacientes, de un número de 9.409 pacientes, fueron sometidos a la cirugía electiva. Se les realizó la prueba preoperatoria y se dividieron en dos grupos, unos que estaban en hospitales libres de COVID, que estaban completamente separados, el área del quirófano, la hospitalización y la terapia intensiva completamente libres de COVID, y otros en donde podrían estar mezclados, ya sea la hospitalización o el quirófano o la terapia intensiva. Durante este estudio se observó que cuando no existen vías o rutas adecuadas libres de COVID, la contaminación pulmonar, ¿sí?, o las complicaciones pulmonares se aumentan al doble en lugares en donde la comunidad es de bajo riesgo, en un 4.8%, y en comunidades de alto riesgo de SARS-CoV-2, hasta el 6.4% de los pacientes llevados a cirugía electiva pueden llevar una complicación pulmonar. Las instalaciones no deben de reanudar los procedimientos quirúrgicos electivos hasta que tengan los suministros médicos y quirúrgicos apropiados para la cantidad y el número de cirugías que se van a realizar, y esto incluye la capacitación del personal y el uso adecuado del equipo de protección personal. Se ha mencionado que se debe realizar prioridad de los casos en la programación. Hay cirugías que son de urgencia y de emergencia. La emergencia es en la primera hora, de urgencia en las primeras 24 horas. La cirugía urgente electiva, que se puede realizar en las primeras 2 semanas. La cirugía electiva esencial, de entre 1 y 3 meses. Y la cirugía electiva discrecional, que puede llevar más de 3 meses para su programación. Entre estas, la discrecional es la cosmética y la bariátrica. Y aquí algunos de los ejemplos. ¿Qué es lo que se ha estado realizando en México y en la mayoría de los lugares? Se ha estado realizando apendicectomía, colestectomía, cirugía ortopedia, cirugía de trauma y especialmente cirugía oncológica. El número 4, la priorización
y la programación de los casos debe tener en cuenta la lista de casos previamente cancelados y pospuestos, la puntuación de prioridad objetiva, y esto existe una forma de hacer esta prioridad, y priorizar especialidades como los pacientes con cáncer o los pacientes que requieren trasplante de órganos, los pacientes con problemas cardíacos y los de trauma. Dentro de estas formas de priorizar la cirugía electiva, este estudio mencionó 21 variables entre 1 a 5 y se tomó en cuenta el procedimiento, el paciente y el padecimiento, y el paciente pues tiene que tener un score adecuado, ¿sí? Una puntuación adecuada para poder ser llevado a una cirugía electiva. La programación de la priorización debe tener en cuenta la lista de los casos, la puntuación y el priorizar. El número 5, y es uno de los temas más importantes en esta plática, es muy importante que a los pacientes que vamos a llevar a cirugía electiva hagamos y realicemos un estudio de PCR, especialmente PCR de COVID-19. Y esto depende de la disponibilidad de las pruebas, incluido el tiempo de respuesta para los resultados. No podemos llevar a un paciente de una apendicectomía cuando el PCR se va a llevar más de 7 días o 5 días, y por lo tanto el PCR se debe tener de una forma rápida. Y si existe incertidumbre sobre el estado de COVID-19 de los pacientes, siempre tenemos que llevar el equipo quirúrgico, un equipo de protección personal apropiado. Este artículo también es reciente, también de octubre, en donde se observa a los pacientes con alto riesgo y bajo riesgo para llevar a cirugía, y donde se les realiza algún tipo de estudio para seleccionar a los pacientes que van a ser llevados a cirugía electiva durante la pandemia. Y se observa que cuando no se hace ningún procedimiento, ¿sí? El riesgo de complicaciones es mayor. Cuando se lleva procedimientos diagnósticos como el PCR de hisopado nasofaringeo, las complicaciones bajan al 2.8, igual cuando se lleva junto con la tomografía pulmonar. Por lo tanto, es importante hacer los estudios preoperatorios a cualquier paciente que vayamos a llevar a cirugía electiva. En el número 6, tenemos que llevar la estrategia para la apertura gradual de los quirófanos. Hay que identificar la capacidad del quirófano del hospital para reanudar los casos. Los casos ambulatorios pueden ir primero, y todos los quirófanos, cuando se están trabajando en forma simultánea, requerirán más personal y más material, y por lo tanto hay que estar preparados y conscientes de eso. El número 7, hay problemas asociados con un mayor volumen en la sala de quirófanos, y por lo tanto tenemos que asegurar la disponibilidad del personal primario en proporción a un mayor volumen y a mayor horas de trabajo, asegurar el suministro de medicamentos tanto para anestesia como para los pacientes en el pre y el postoperatorio, y hay que garantizar la disponibilidad adecuada de camas para los pacientes, y sobre todo hay que asegurar la disponibilidad de equipo de protección personal para todos los personal de salud. En el número 8, hay que revisar la epidemiología del área geográfica a través de una incidencia acumulada, y por lo tanto tenemos que estar conscientes de en qué grado o en qué situación está el área geográfica. Y por lo tanto es muy importante la epidemiología confiable. El número 9 habla sobre los riesgos del paciente en función de los riesgos de predictividad de mortalidad. Un riesgo alto son pacientes varones mayores de 70 años con comorbilidades asociadas o significativas, como aquellos que tienen riesgo de ASA 3 o 4, o con la necesidad de una cirugía mayor, o con pacientes oncológicas. Un riesgo intermedio de paciente es aquel que no tiene ninguno de estos
de arriba mencionados. Y otros riesgos nos hablan sobre los procedimientos. Un procedimiento de alto riesgo es el riesgo elevado de complicaciones postoperatorias o con probabilidad de mayor del 10% de necesidad anticipada de una terapia intensiva en las primeras 24 horas. Este es un procedimiento de alto riesgo. Un procedimiento intermedio es el resto de las cirugías, pero que requieren anestesia general con intubación orotraqueal. Y un procedimiento electivo de bajo riesgo es aquel que se puede llevar a una cirugía con un régimen ambulatorio, es decir, una cirugía ambulatoria en donde el paciente entra y sale del hospital en el mismo día, y sobre todo aquel que no tiene una necesidad de anestesia general. Es importante mencionar, y en el último punto de esta lista, mencionar la anestesia como un factor importante en la generación de aerosoles. En la generación de aerosoles, que son los factores contaminantes más importantes dentro del quirófano. La transmisión alta durante el manejo de la vía aérea, durante la intubación y la extubación, es importante y es el mayor riesgo de contagio para todo el equipo quirúrgico. Y por lo tanto, cuando se está haciendo la intubación y la extubación, es preferible que la mayor parte del equipo quirúrgico se mantenga fuera de la sala. Hay que evitar el contacto innecesario con el paciente y minimizar la generación de los aerosoles, especialmente durante el manejo de la vía aérea. Para casos de COVID positivo que requieren anestesia general o procedimientos de intervención complejos con intubación traqueal, la intubación traqueal debe ser la opción preferida. Es preferible que estén intubados el paciente y por lo tanto estar controlada la vía aérea y evitando que el paciente pueda estar generando aerosoles. Y también la extubación es un procedimiento de alto riesgo para la propagación de aerosoles y gotas, y por lo tanto se necesita una planificación y una preparación exhaustiva del equipo de anestesiología. Finalmente vamos a mencionar algunas consideraciones importantes sobre COVID-19 y cirugía. Algunas patologías pueden someterse a tratamiento médico y por lo tanto no todos los pacientes pueden ser quirúrgicos. Hay enfermedades que pueden esperar y que pueden llevarse, que podemos darle algún tiempo y si se puede esperar la cirugía, es preferible esperar la cirugía. El retraso en algunas cirugías, contrariamente a lo que mencionamos, pues va a favorecer algunas complicaciones y por lo tanto es necesario que regresemos a la cirugía electiva en una forma ordenada, en una forma adecuada, seleccionando a nuestros hospitales, seleccionando a nuestros pacientes, haciéndoles estudios PCRs positivos o PCRs negativos, pero haciéndoles estudios adecuados a pacientes que vamos a llevar a cirugía de urgencia. Cuando menos tenemos que llevar una tomografía de tórax en una forma ideal cuando los vamos a llevar a una cirugía de urgencia. Hay complicaciones respiratorias de un porcentaje mayor al habitual. Hay un aumento de la mortalidad perioperatoria en pacientes quirúrgicos con infección perioperatoria antes, durante o después de esta infección por COVID-19. La cirugía y la anestesia general de pacientes son procedimientos de alto riesgo para la contaminación de todo el equipo quirúrgico involucrado. Hay que procurar el ingreso hospitalario en el mismo día de la cirugía. Hay que restringir el número de visitantes y acompañantes y restringir el número de asistentes dentro de la sala de quirófanos. Es bien importante el estricto uso de mascarillas por parte de los pacientes, de los visitantes, de los acompañantes y de todos los profesionales de la salud. La circulación de cirugía electiva para el aislamiento de pacientes con COVID-19 es algo bien importante y hay que buscar la forma de aislar las rutas de COVID-free o de libres de COVID para nuestros pacientes seleccionados para cirugía. Volvemos a mencionar que los protocolos y los procesos preoperatorios de exclusión SARS-CoV-2 son importantes y esenciales para llevar a los pacientes a cirugía electiva.
hacemos una primera evaluación clínica 14 días previos, ¿sí? Y hacemos otra el mismo día de la cirugía. Y tomamos un riguroso toma de medidas de distanciamiento físico y protección a los pacientes 14 días antes a la cirugía para poderlos llevar a un procedimiento electivo. Es bien importante para protección de nosotros y para protección de nuestros pacientes descartar una infección activa de SARS-CoV-2 mediante la realización de un PCR por hisopado nasofaringeo lo más cercano posible a la cirugía, idealmente entre las últimas 72 horas previas a la cirugía. Es bien importante tomar en cuenta que todo paciente es posible portador de COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Sin una prueba PCR en forma rápida, se recomienda la tomografía de tórax en el preoperatorio. ¿Sí? Hay que tener un uso adecuado de equipo de protección personal y hay que hacer un estricto lavado de manos. Entre mayores medidas de seguridad tengamos para el paciente y para nosotros, es menor el riesgo que podemos tener. La cirugía y todo el mundo era uno antes del COVID-19 y será otro después del COVID-19. La cirugía antes y después del COVID-19 nos han llevado ahora a realizar prácticamente en todos nuestros procedimientos, a aumentar nuestro equipo de protección personal y bueno, ahora sí es como estamos operando en estos días. Muchísimas gracias y estamos disponibles para cualquier comentario y para cualquier participación de los asistentes. Muchas gracias, doctor Juan Roberto Torres. Les recordamos a todos los asistentes del día de hoy que si gustan participar, les podemos activar su micrófono. Por lo pronto ya tenemos algunos comentarios y algunas preguntas en el chat. Doctor, nos dice Julio Suero Padilla, si podría explicar nuevamente la primera diapositiva en la que indicó que el 70% de la población tiene contacto con COVID-19. No. A lo que se menciona en la primera diapositiva es que hasta que no tengamos un 70% de la población que esté vacunado o que haya tenido contacto con el virus SARS-CoV-2 y que por lo tanto pueda tener cierta inmunidad, hasta entonces podemos sentirnos tranquilos. Mientras tanto, mientras no tengamos un 60 o 70% de la población vacunado o que ya haya pasado por la enfermedad, mientras tanto tenemos que llevar todas las medidas de precaución y mientras tanto seguimos en esta crisis sanitaria. A eso se refiere la primera diapositiva. Muchas gracias, doctor Roberto Torres. Tenemos aquí ya un comentario, una mano levantada del doctor Andrés Esperanza. Sí, doctor Andrés. Doctor Andrés Esperanza, ya lo escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamó la atención, doctor, respecto al número de visitas, hice el comentario por el chat. ¿No tienen una restricción para las visitas? En San Luis de la Paz nada más hay un cuidador y no se permiten las visitas en el hospital que tenemos aquí, el general. Entonces me llamó la atención cuando comentó que tienen que utilizar también su equipo de protección los visitantes y dije, ay caramba, ¿a poco hay visitantes? Con el riesgo que tenemos ahorita, principalmente en las ciudades donde regresaron al semáforo rojo. Tiene usted razón, doctor. Pero eso depende de qué hospital. En algunos hospitales en donde está el semáforo rojo y en algunas zonas donde está el semáforo rojo, ¿sí? Y donde están restringidas las visitas, pues están restringidas las visitas y no hay. En algunos hospitales, en la Ciudad de México, en donde se está llevando a cabo cirugía electiva y se está tratando de separar a estos pacientes con COVID y no COVID, y entonces se está buscando estos hospitales libres de COVID para buscar esta cirugía electiva, porque los pacientes necesitan ser atendidos por otras cosas que no son COVID.
¿sí? Entonces, ahí se permite el paso muy, muy restringido de algunas visitas. Y todas estas visitas, cuando acuden, tienen que llevar cubrebocas y tienen que llevar careta. Sin embargo, entonces no hay un criterio unificado para hacer una prevención de manera general. No, todos los hospitales tienen que llevar un protocolo específico para cada hospital. ¿Sí? Cada hospital tiene que tener su propio protocolo de restricciones y de cómo poder regresar a la cirugía electiva. Aquí lo que buscaba yo con la plática y lo que buscamos como cirujanos es poder regresar a la cirugía electiva. No todos los pacientes van a ser COVID, no todos son COVID. Estamos operando pacientes de apéndice, en apendicitis, estamos operando pacientes de colecistitis, en colistectomías. Son pacientes que requieren la cirugía. Los que estamos operando son pacientes que tienen coledocolitiasis. Los últimos 3 que he operado son pacientes que tienen coledocolitiasis que requieren la cirugía definitivamente de una u otra forma. ¿Sí? Y a esos pacientes selectivos hay que operarlos. Ese no es el problema. Yo veo el problema de las visitas. Espero no herir susceptibilidades, pero todos somos sospechosos hasta no demostrar lo contrario. Entonces tendríamos que reducir o anular las visitas para reducir ese riesgo. O sea, en cuanto a la cirugía no hay ningún problema, pero en cuanto a las visitas sí. Yo soy de la opinión, como acá en el Hospital San Luis de la Paz, no trabajo ahí, yo trabajo en el municipio vecino, sin embargo, mi esposa trabaja sí en el hospital de la cabecera municipal, y por eso sé que ahí no hay visitas, nada más es el familiar directo, uno, y nada más. Estoy de acuerdo con usted, es el familiar directo 1. A eso me refiero con visitas. Es decir, no es que haya... No hay visitas. No hay visitas, no. Ok, perfecto. Es el familiar directo 1. A ese es al que me refiero como visita, perdón. Ok. Es decir, me estoy refiriendo a visita como familiar directo 1. Es lo único. Ok, perfecto. Ay, gracias, doctor. No aceptamos. No. Por ahí las salas donde están los obstetras, pues estarían acostumbrados a las visitas y eso no se va a recuperar, esas visitas en donde se hacían las visitas familiares, en donde iban 10 personas a visitar a la que se acaba de dar a luz o de nacer el bebé. Eso estilo particular. Muchos meses o años en poder regresar a eso. Sí. Gracias. Gracias. Tenemos la participación de Patricia Samano. Adelante, Patricia, ya te activamos tu micrófono. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Roberto Torres. Una plática muy enriquecedora. Yo soy la subdirectora de atención médica del ICEMI, que es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Nosotros estamos haciendo el proyecto ya de el regreso seguro y aplicado a la cirugía segura y a la cirugía programada. Como es bien sabido, nosotros también diferimos los procesos selectivos en cirugía, tanto en pediátricos, ginecológicos, en adultos, a nuestros pacientes. Y estamos ahorita en el proceso de regresar. Aquí lo que vemos es la restricción o la situación difícil de conseguir las pruebas para COVID-19, SARS-CoV-2, las PCR. ¿Por qué? Por el tiempo en el que se tardan en entregarnos los resultados. En lo que nosotros estamos programando a un paciente y tenemos el resultado de la prueba, bien puede ser que el paciente esté ya en un periodo de ventana, aunque tengamos un resultado negativo de la prueba, si está,
y en un periodo de ventana, bien puede ser que esté incubando para el problema de tipo COVID y nosotros estemos operando. Entonces, lo que hemos decidido nosotros en este momento, y sí me gustaría ponerlo a consideración de todos, porque por eso hago esta pregunta, en que nosotros, la prueba para SARS-CoV-2, si no tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros 7 días antes estamos programando al paciente, revisándolo y con todo reactivando y refrescando todo su proceso quirúrgico o prequirúrgico. De ahí le damos nosotros las indicaciones de que tenga una reclusión prácticamente en casa o que no salga de su casa, de su domicilio, para poder guardar ese periodo y que no tengamos mayor contacto con la posibilidad de infectarse. El día que ingresa a hospitalización, ese día se le van a hacer estudios de laboratorio, una BH y una tele de tórax, en caso dado de que no tengamos la posibilidad de tener una tomografía para un ataque de pulmón o de tórax. Entonces, y ya ese día, ya que pasó a nuestro triage respiratorio el no COVID, porque estamos teniendo triage respiratorio COVID y el no COVID para los pacientes de cirugía electiva. Ya cuando no tiene sospecha, entonces se hospitaliza y el periodo que se mantiene en observación y con el resultado de los laboratorios y se vuelve a valorar por el cirujano y por el anestesiólogo previo a la cirugía. El día de la cirugía, o sea, al día siguiente temprano, pasa el anestesiólogo y el médico que lo va a operar aún en hospitalización para valorar que no tiene ninguna sospecha de enfermedad respiratoria. Y entonces ahora sí pasa a recuperación para no contaminar recuperación, no COVID. Entonces ya de ahí, ya con todo su equipo de protección personal, con todas las precauciones, también con su caja de acrílico para los anestesiólogos, etcétera, les estamos dando un tratamiento como si fueran sospecha de COVID, aún sin serlo. Entonces, y ya damos se realiza la cirugía, vuelve a recuperación no COVID y de ahí pasa a hospitalización. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Mi pregunta clave ¿es posible estarlo realizando de esta manera? Porque usted nos estaba dando 14 días de un tiempo de espera entre la valoración preoperatoria, la programación quirúrgica, pero ya con una prueba de PCR con hisopado. Entonces, y no tenemos las pruebas rápidas porque también además en determinado momento, en este momento, nos consideramos no tan confiables. ¿Cómo lo ve, doctor Roberto Torres? Le agradezco su respuesta. Primero la felicito, doctora Patricia Samano. La felicito porque creo que lo están haciendo muy bien y creo que la felicito por la iniciativa. Creo que va muy bien. Si son 7 o 14 días, yo le diría que lo ideal son los 14 días, que lo tengamos lo más aislado posible. Es decir, que la verdad es que todos debíamos estar aislados, excepto los médicos, ¿sí? Porque somos los que estamos atendiendo a los pacientes, pero la verdad es que todos debíamos estar aislados mientras existe esta cantidad de contagios tan altos que existe en México y especialmente de muertos. Sigue siendo muy alto y la crisis de salud está en su apogeo. Y bueno, yo no sé cómo están allá, pero en la Ciudad de México vemos muchísimos pacientes contagiados en estos días. Les damos 14 días porque es el tiempo en donde más o menos se manifiesta la enfermedad después de un contagio, ¿sí? Que es lo que está establecido. Entonces se les dan los 14 días. Si lo hacen de 7 está bien, pero hágale el PCR lo más cercano posible, dependiendo de lo que le vayan a dar su resultado. Si su resultado se lo dan en 24 horas, pues hágaselo 24 horas, pero si se lo dan en 3 días, pues hágaselo 3 días antes, lo más cercano posible a la fecha de la cirugía. Aún así, yo no le garantizo que sus pacientes lleguen sin COVID. No hay forma de garantizarse.
Por lo tanto, todos los pacientes que entran a quirófano son sospechosos hasta no demostrar lo contrario. Y por lo tanto, el equipo de protección personal que yo y que todos debemos estar utilizando, cuando menos es una mascarilla N95, cuando menos. Y esto es difícil. Yo sé que para las instituciones públicas esto es difícil, pero yo lo sentiría como obligatorio para todos los cirujanos. Todos los cirujanos que entramos a quirófano y el anestesiólogo y nuestro personal de salud debería estar protegido lo más posible. ¿Cómo? Con nuestro equipo, con nuestra mascarilla N95. KN95, N95, de preferencia N95. Yo mostré una foto de donde estoy operando. Esta foto creo que es de la semana pasada, hace 2 o 3 semanas. Estoy operando a un paciente no COVID, ¿sí? Por si no, no podría tomar la foto, ¿sí? Estoy en la sala de operaciones habitual, ¿sí? Y estoy con mi mascarilla completa N100. ¿Sí? Pero opero con esta N100 o la N95 y así es como estamos operando en el mayo-junio. Correcto. Muchas gracias, doctor. Sí, pero la felicito, doctora, yo creo que lo está haciendo bien. Le agradezco mucho su comentario. Sí, y qué bueno que lo hace. La cirugía electiva es una necesidad y tiene que regresar. Ya es una necesidad. Ahora sí hay que regresar. Esta mortalidad, y esa es la diapositiva que por alguna razón se me saltó. Esta mortalidad mayor o más elevada en las últimas, durante la pandemia, está dada por los pacientes con COVID que no fueron correctamente diagnosticados y por los pacientes no COVID, ¿sí? En donde se les hizo el retraso de su cirugía o de su tratamiento, o porque no quisieron ir al hospital, porque muchos no quieren ir al hospital, ¿sí? Y prefieren quedarse en casa, tengan o no tengan COVID, pero a lo mejor una cetoacidosis diabética, el paciente está hiperventilando y prefiere no ir a su casa. Digo, no prefiere ir no ir al hospital. Y entonces esta mortalidad elevada está dada por pacientes por COVID y por pacientes no COVID. Entonces es una necesidad que regresemos a la cirugía electiva. Perdóneme por abusar de usted. Me gustaría preguntarle también qué opinión tiene para lo de el uso de la careta tipo snorkel para los cirujanos o para el equipo quirúrgico. No sé si usted está teniendo esas experiencias, no nada más con la mascarilla KN95, que afortunadamente nosotros sí se los estamos proporcionando a nuestros cirujanos. Bueno, yo soy gineco, pero a los cirujanos generales se les otorga y estamos empezando a abrir también lo de endoscopía y lo de mínima invasión y necesitamos valorar la situación de que utilicen sus caretas tipo snorkel. Yo y mi equipo usamos ese tipo de mascarilla. La marca, no voy a mencionar la marca, pues es 3M. Ahí yo uso 3M, otros usan otra. Yo prefiero la 3M, creo que es más adecuada. Los filtros los cambio. Nada más que hay un truco ahí, doctora, porque resulta que la mascarilla, la completa, la facial, la N100, ¿sí? Tiene una válvula de salida, ¿sí? Y esa válvula de salida no tiene filtro, ¿sí? Entonces, cuando usted está operando un paciente y está operando sin una mascarilla adentro, ¿sí? El aire de nosotros lo estamos pasando al paciente. Exacto. Entonces, yo uso la doble mascarilla y me cuesta más trabajo, y uso la mascarilla N95 adentro, ¿sí? Y encima la N100. ¿Por qué uso la N100? Porque uso lentes, doctora. Entonces, la N100 es la que mejor me ha acomodado. Los goles me incomodan mucho. Es difícil hacer el aislamiento de los ojos, el aislamiento, la protección ocular con los goles. Entonces es difícil encontrar unos goggles adecuados. Sí los tengo, pero bueno, ya me acostumbré a usar la N100 y es la que estoy usando, la N100. Con unos lentes más delgados que estos, son de
muy delgaditos de alambre prácticamente, ¿sí? Y son los que uso para que me pueda ajustar la N100. Correcto. Bueno, yo le agradezco mucho su atención y agradezco mucho a Insabi que me haya permitido hacer estas preguntas. ¿No? Quedo atenta y lo felicito, doctor, por tener esa capacidad para transmitir sus conocimientos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor. A todo paciente que amerite la cirugía, usted mencionó que se toma el hisopado. El resultado es tardado. Solo se basa en tomografía pulmonar para poder así meterlo a la cirugía o por clínica con laboratorios generales. Y la segunda pregunta es si se evita en lo posible la anestesia general para evitar los aerosoles. Las dos cosas. Empezamos con la primera pregunta. Hacemos PCR a todos los pacientes que entran al hospital. Trabajo en un hospital privado. Yo sé que en instituciones públicas esto es difícil, pero a todo paciente que llega al hospital se le hace un PCR a su ingreso. De ahí se seleccionan a los pacientes que son positivos, negativos, y por lo tanto se puede hacer un aislamiento y una ruta adecuada de pacientes no COVID, y entonces tener las salas separadas. Tenemos los quirófanos separados, y entonces cuando el paciente entra de urgencia y no tiene un PCR, porque no da tiempo de hacer un PCR, digamos que es un paciente de trauma, o es un paciente con una apendicitis que requiere cirugía rápida, entonces lo pasamos a la sala de contaminados, o en donde tenemos presión negativa. El quirófano, en forma ideal, tiene que estar con una presión negativa, a diferencia de las otras salas que tienen presión positiva. La presión negativa, el mecanismo es diferente, y entonces nos aísla un poquito mejor a los virus. Cuando llevamos al paciente de urgencia, entonces hacemos el PCR, aunque nos tarde, aunque nos lo reporten después, pero metemos al paciente a la sala de contaminados, ¿sí? Con todas las precauciones, entonces sí, con todo el equipo forzosamente llevado, o rigurosamente llevado, y lo llevamos cuando menos con una tomografía de tórax. Y ya dependiendo del CORRAD, pues vamos notando cuál es el diagnóstico, pero con todos llevamos el mismo protocolo, tengan la tomografía positiva o no. Es decir, de llevarlos, si no tienen PCR, los llevamos a la sala que es especial, con presión negativa, y que está completamente separada del resto de los quirófanos. Listo, perfecto. Sí, doctor, con eso se respondió la pregunta. Aquí tenemos otra pregunta de Antonio Bautista. Él, nos da el comentario que fue una excelente presentación y que en cirugías de urgencia, ¿cuáles son los factores determinantes en la contaminación del equipo quirúrgico? El no usar el equipo de protección personal adecuado. Es bien importante que todo el equipo quirúrgico lleve el equipo de protección. Insisto, la mascarilla N95, lo más adecuado posible, ¿sí? Y a la selección adecuada de los pacientes. Si el paciente sabemos que es un COVID positivo, nuestras mascarillas N95 pues las vamos a subir en nuestro nivel de protección, lo vamos a elevar aún más. Y entonces, seguramente esa mascarilla N95 pues vamos a salir del quirófano y como parte del protocolo se desecha. ¿Sí? Y bueno, se hace todo el procedimiento como si fuera un paciente con COVID, aunque no estemos seguros que lo tenga. ¿Sí? Por ahí veo una pregunta de cuál es el proceso en pacientes que llegan graves y que llegan con heridos, con proyectil de arma de fuego. Eso, si es posible llevarlos a tomografía, se pasan a tomografía.
Si no es posible llevarlos a tomografía y es un paciente grave, se pasa directamente a la sala de contaminados y se llevan todas las medidas de seguridad posibles, porque este paciente es potencialmente portador de COVID hasta no demostrar lo contrario. Ella pregunta, ¿es cierto que te contaminas con el electrocauterio cuando se quema piel? ¿El humo afecta? Hay varios estudios de esto. No se han hecho estudios que confirmen la presencia, primero, del virus dentro de la cavidad intestinal o dentro de la cavidad abdominal. Sí se ha demostrado la presencia del virus dentro de bilis y dentro de líquido intestinal, dentro de las heces fecales principalmente. Pero no se ha confirmado que estas sean, contaminen o que haya contaminación del personal. Pero sí es bien importante llevar protección. Y desde el estudio del humo, sí se ha demostrado que hay humo que tiene virus de hepatitis B y virus de papiloma. Y estos son estudios previos. Pero este tipo de virus, la vía de contagio es un poquito diferente. ¿Sí? No son virus que se transmitan vía respiratoria, sino vía hematógena. Y entonces, y estos sí se ha demostrado que existen dentro del humo quirúrgico. Dentro del humo quirúrgico en pacientes con COVID, no se ha demostrado que exista dentro del humo quirúrgico, pero sí se toman todas las precauciones necesarias, tanto para la vía laparoscópica, en donde hay producción de aerosoles cuando estamos operando cirugía laparoscópica, no solamente cuando estamos utilizando el bisturí armónico o el electrocauterio, sino cuando abrimos alguna de las válvulas o alguno de los puertos se sale un poco del aire, cuando entran y salen las pinzas, entonces en una forma por más estrictos que podamos ser, entra y sale aerosoles cuando metemos la pinza. Entonces eso está difícil de controlar y por lo tanto, sobre todo cuando hacemos cirugía laparoscópica, llevamos todo el equipo de protección personal. Y lo mismo hacen los endoscopistas. Yo no hago cirugía, yo no hago endoscopía gastrointestinal, pero cuando se hace endoscopía, ya sea panendoscopía o colonoscopía, también hay que llevar equipo de protección, cuando menos una N95 y una careta, cuando menos. Porque hay producción de aerosoles. Gracias, doctor. Por el momento ya no tenemos alguna pregunta en el chat. ¿Le gustaría cerrar la sesión para enfatizar algo sobre el tema del día de hoy? Sí, pues nada más que muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias al INSABI y a ustedes, organizadores, por la invitación. Para mí es un gusto poder participar en este tipo de pláticas, siempre son enriquecedoras. Nos falta mucho, hay que cuidarnos, cuidar al equipo de salud es bien importante, cuidarnos nosotros los cirujanos, nosotros los médicos, nosotros tenemos que ser el ejemplo de protección a todo el equipo de personal, profesionales de la salud. Todos tenemos que cuidarnos. Sigue habiendo mucho médico contaminado, muchos de ellos desafortunadamente fallecidos. Entonces, no hay que bajar la guardia, al contrario, creo que tenemos que seguir subiendo la guardia. Es bien importante para todos y tenemos que cuidarnos todos. Sí. Entonces, pues muchísimas gracias, muy amables por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Roberto Torres. Gracias. Bueno, también en el chat, aparte de preguntas, hubo bastantes comentarios felicitándole y externándole que fue una excelente presentación. De nuestra parte, le damos muchísimas las gracias por haber participado con nosotros. A todos los asistentes, gracias también por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Buena tarde a todos. Gracias. Les dejo ahí mi correo electrónico para cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Es jrpetis@hotmail.com. Muchas gracias. Que pasen buena noche.